No bebas eso. Tu novia le puso algo. La voz de Elena, aguda y desesperada, rasgó la melodía de los violines y el murmullo elegante que envolvía los opulentos jardines de la mansión de La Vega, donde el cristal tintineaba en copas de champán y las risas resonaban como ecos huecos. Un silencio abrupto y pesado se adueñó del ambiente, congelando a la alta sociedad bogotana en poses de incredulidad. La copa de cristal de Bohemia que Alejandro de la Vega alzaba a sus labios se le escurrió de los dedos, cayendo sobre el mármol pulido con un estruendo que pareció retumbar en el alma de todos, esparciendo burbujas doradas como promesas rotas. El valioso líquido se desparramó en una mancha oscura sobre la impecable superficie, un presagio inquietante en medio de la suntuosidad de la noche, mientras todos los ojos, atónitos y curiosos, se clavaban en la figura de la humilde limpiadora. Alejandro, el atractivo empresario de 35 años, un hombre acostumbrado al control absoluto de su mundo, sintió como el frío del mármol penetraba en su piel descalza. Su mirada, una mezcla de sorpresa y creciente furia, se desvió primero hacia la copa rota y luego, con lentitud calculada, se posó sobre Isabella Rojas, su prometida, quien, de pie a su lado, había congelado su sonrisa perfecta. Los murmullos, ahogados inicialmente por el shock, comenzaron a crecer como un enjambre de abejas, zumbando con cotilleos y especulaciones, mientras el aire se cargaba con una tensión palpable. Elena, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, apenas podía respirar, consciente de que había cruzado una línea invisible, una que separaba su mundo de penurias del brillante y cruel universo de la élite bogotana, y las consecuencias serían devastadoras. Isabella, astuta y fría como el acero, reaccionó con una rapidez asombrosa, cubriendo su boca con una mano, fingiendo una sorpresa que no llegaba a sus ojos calculadores. «Elena, ¿qué dices? ¿Cómo te atreves?», exclamó con una voz que, aunque temblaba ligeramente, estaba cargada de indignación. Alejandro, sin embargo, no apartó su mirada de ella. La semilla de una sospecha que llevaba tiempo latente en su interior, ahora regada por las palabras de Elena, comenzaba a germinar. El contraste entre la opulencia del salón, las joyas brillantes y los trajes de diseñador, y la figura modesta de Elena, con su uniforme gris y las manos enrojecidas por el trabajo, era un cuadro brutal de la desigualdad que gobernaba sus vidas, un abismo insalvable que acababa de fracturarse. La orquesta, titubeante, dejó de tocar. El silencio volvió a imponerse, esta vez más denso y cargado de juicio. Los invitados, divididos entre la incredulidad ante las acusaciones y el morbo por el escándalo, se observaban unos a otros, buscando en los rostros ajenos alguna señal de cordura o confirmación. Elena, sintiendo el peso de todas esas miradas en su espalda, apretó los puños. El recuerdo de su pequeña hermana enferma, postrada en una cama, parpadeó en su mente, dándole la fuerza necesaria para mantenerse firme. Su voz, aunque algo trémula, resonó con una convicción que sorprendió a todos. «Señor de la Vega, no puedo callar. Lo vi con mis propios ojos. Ella puso algo en su bebida». Alejandro frunció el ceño, su mente procesando la escena, el eco de esas palabras resonando con una extraña familiaridad. Siempre había habido algo en Isabella, una frialdad en sus ojos, una ambición desmedida, que lo inquietaba, pero lo había atribuido a su carácter fuerte. Ahora, la imagen de Elena, tan frágil y sin embargo tan valiente, lo obligaba a reconsiderar. Isabella, al notar la duda en los ojos de su prometido, dio un paso al frente, con una sonrisa forzada. «Es absurdo. Esta mujer seguramente busca llamar la atención o, peor aún, extorsionarte, mi amor. Mira su ropa, mira su posición. ¿Por qué iba a creerte a ella y no a mí?». Los susurros aumentaron, las cabezas se movían, y en muchos rostros se dibujaba una mueca de desaprobación hacia Elena. Era una historia tan vieja como el tiempo, la humilde que osaba desafiar a los poderosos, la pobre que envidiaba a la rica. Elena sintió cómo la dignidad se le escurría entre los dedos, mientras la vergüenza empezaba a abrasarle el rostro. Su verdad parecía insignificante ante el poder y la sofisticación de Isabella, una verdad que ahora parecía una mentira grotesca en boca de una simple limpiadora.
¿Cómo podría competir su desesperada honestidad contra la estudiada manipulación de una mujer tan influyente y respetada como Isabela, que ahora miraba a los invitados con falsa desolación? Mi hermana. Ella necesita su tratamiento, pensó Elena, la urgencia de su situación familiar pulsando en cada vena. Este empleo, tan mal pagado y tan exigente, era su único salvavidas, y ahora lo había puesto en riesgo por un acto de pura decencia. Sabía que Isabela, con su poder y sus conexiones, podría destruirla con un chasquido de dedos, dejándola sin nada, sin esperanza para la pequeña Sofía. El miedo, frío y paralizante, se apoderó de ella, pero no pudo evitar mirar a Alejandro, buscando en sus ojos una pizca de comprensión, una señal de que no todo estaba perdido, de que su sacrificio no sería en vano, por pequeña que fuera esa esperanza. Alejandro, por su parte, se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, la acusación era descabellada, incomprensible, pero por el otro, la sinceridad en los ojos de Elena lo perturbaba. Isabela, su prometida, la mujer con la que planeaba su futuro, ¿sería capaz de tal vileza? Observó a los invitados. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y condena. La reputación de su familia, la impecable imagen de los de la Vega, estaba en juego. El escándalo, como una mancha de tinta, ya empezaba a esparcirse. «Isabela, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro. Su voz baja, casi inaudible, pero cargada de una amenaza implícita que ella comprendió perfectamente. Isabela se acercó a Alejandro, poniendo una mano en su brazo, intentando restaurar la intimidad rota por las palabras de Elena. «Mi amor, esta mujer está desvariando. Quieres desacreditarnos, ¿verdad? Arruinar nuestra noche, nuestra reputación. Es una completa locura», dijo, dirigiendo una mirada de desprecio a Elena, una mirada que prometía represalias. Los guardias de seguridad, moviéndose con discreción, se acercaron a Elena, como depredadores silenciosos, listos para acatar las órdenes que pronto llegarían. Elena supo que sus días en la mansión estaban contados, que su acto de valentía le costaría mucho más de lo que jamás había imaginado en sus pesadillas más oscuras. Una cocinera de avanzada edad, doña Graciela, de pie cerca de la puerta de servicio, observaba la escena con ojos penetrantes. Llevaba años en la mansión. Era una testigo silenciosa de muchos secretos que se cocían a fuego lento entre la alta alcurnia. Su mirada se cruzó por un instante con la de Elena, y en ese breve contacto, la limpiadora sintió una chispa de complicidad, una brizna de apoyo en un océano de hostilidad. Doña Graciela, con un movimiento casi imperceptible, deslizó una pequeña nota doblada en el bolsillo del uniforme de Elena, asegurándose de que nadie, salvo la joven y ella misma, se percatara de este crucial intercambio, un detalle que cambiaría el rumbo de la tragedia. Elena sintió la rugosidad del papel contra su piel. Un escalofrío recorrió su espalda. La implicación era clara. No estaba sola. La cocinera, con años de 1900 experiencia en las sombras, había visto algo, sabía algo. ¿Pero qué? Y más importante, ¿qué significaba esa nota para su ya precaria situación? Su mente, aún aturdida por la confrontación, luchaba por procesar el nuevo elemento, el inesperado giro que complicaba aún más su noche. ¿Sería una trampa? ¿O una oportunidad para que la verdad saliera a la luz, a pesar de todo el poder que Isabela Rojas desplegaba con su falsa inocencia y su teatralidad ante los ojos de la sociedad bogotana? Mientras, los guardias escoltaban discretamente a Elena hacia la salida de servicio, apartándola del epicentro del escándalo. Su mano temblorosa se deslizó hasta el bolsillo, sintiendo el papel doblado. Con una velocidad que solo la desesperación permite, lo abrió en la oscuridad de un pasillo poco iluminado. La letra era antigua, temblorosa, pero las palabras eran claras, impactantes. Isabela tiene un pasado oscuro. No es la primera vez. Busca a Mateo. Él sabe. Un aliado oculto. Un intento previo. ¿Quién era Mateo? Elena sintió un nudo en el estómago. La nota era críptica, sí, pero confirmaba sus temores. No se trataba de un arrebato de locura. La vida de Alejandro de la Vega, y quizás la suya propia, estaban en un peligro real.
Un peligro que ahora tenía un nombre y un rostro. La revelación de la nota, aunque vaga, afianzó la certeza de Elena. Su instinto no la había traicionado. No estaba loca, no había imaginado nada. Isabela era una amenaza, y la vida de Alejandro de la Vega corría peligro. Una vida que, irónicamente, la ligaba ahora a ella de una manera que jamás habría imaginado. El miedo por su hermana Sofía se intensificó. ¿Podría la ira de Isabela alcanzar también a los suyos? ¿Qué poder tendría para acallar la verdad, para aplastar a una simple limpiadora que osó levantar la voz contra su imperio de apariencias? Elena se preguntó, con el corazón encogido, si había cometido el mayor error de su vida al interponerse en el camino de la prometida del millonario. Alejandro, de pie en el centro del salón, con el eco de las palabras de Elena todavía resonando en sus oídos, sentía que el mundo bajo sus pies se tambaleaba. La imagen de Isabela, fingiendo sorpresa, luego indignación, se mezclaba con la honestidad brutal de Elena. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se cuestionaba a sí mismo. Su juicio, su intuición, ¿había estado ciego? La semilla de la duda, plantada con tanta crudeza por la limpiadora, comenzaba a echar raíces profundas en su mente. Era una sospecha dolorosa, incómoda, que amenazaba con desmantelar la vida perfecta que había construido meticulosamente. Una vida que ahora parecía una fachada, una mentira elaborada. Isabela, aunque había salvado las apariencias ante los invitados, se retiró a un rincón del salón, su rostro un mapa de fría furia. Esa maldita limpiadora. ¿Quién se cree que es? Siseó, con los puños apretados. Su plan de asegurar la fortuna de los de la Vega estaba en peligro, y no permitiría que un Adón, nadie la detuviera. Había mucho en juego. Llamó a su abogado con el móvil, susurrando órdenes con una intensidad que delataba su verdadera naturaleza, su lado más oscuro. Elena había encendido la chispa de la guerra, y Isabela estaba dispuesta a extinguirla con fuego, sin importar el costo o las vidas que se llevara por delante. El ambiente de la gala se había descompuesto por completo. La música, aunque regresó, sonaba hueca y forzada. Las risas se habían transformado en susurros nerviosos. El incidente había revelado las grietas bajo el barniz de la perfección, exponiendo la vulnerabilidad de la riqueza y el poder ante la verdad más simple. Elena, mientras los guardias la conducían fuera de la mansión, sintió el frío de la noche calar en sus huesos, pero también una extraña determinación. La nota de doña Graciela era una brasa en su mano, una promesa de que no todo estaba perdido, de que había un camino para desenterrar la verdad. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Pero la pregunta más apremiante seguía en su mente. ¿Qué consecuencias reales traería su acto de valentía para ella? Y lo que era más importante, para su pequeña hermana enferma. ¿Podría una humilde limpiadora, con solo su verdad como escudo, enfrentarse al poder implacable de Isabela Rojas? ¿O sería aplastada sin piedad en el juego de las intrigas de la alta sociedad? Lo que Elena no sabía era que, a partir de esa noche, su destino y el de Alejandro de la Vega estarían irremediablemente entrelazados, para bien o para mal, en una batalla por la verdad que apenas comenzaba a perfilarse en las sombras de la mansión de la Vega. El rostro de Alejandro, reflejado en la copa de champán que ahora sostenía, mostraba una profunda preocupación. La noche había pasado de ser una celebración a una pesadilla velada, un oscuro presagio de lo que estaba por venir. Isabela había logrado desviar la atención de los invitados, pero no la suya. La voz de Elena, la honestidad en sus ojos, se había grabado en su memoria, generando una desconfianza que ya no podía ignorar. Pensó en la fragilidad de la vida, en cómo una sola acción, un grito desesperado en la oscuridad, podía cambiarlo todo. ¿Podría la mujer con la que compartía su vida ser capaz de una traición tan vil? Isabela, observando a Alejandro desde la distancia, sonrió con frialdad. Estaba segura de que había controlado la situación, de que había pintado a Elena como una mentirosa ambiciosa. Pero un brillo en los ojos de Alejandro, una nueva cautela, no pasó desapercibido para ella. Tendría que actuar con más astucia, con más crueldad, para asegurarse de que ninguna verdad oculta, ninguna humilde sirvienta, pudiera interponerse entre ella y la inmensa fortuna de los de la Vega. Su plan era perfecto, y no permitiría que una pequeña grieta lo derrumbara.
El juego acababa de comenzar, y ella no estaba dispuesta a perder, costase lo que costase, sin importar las vidas que tuviera que destruir. Elena, ahora en la calle, bajo la inmensidad de la noche bogotana, sintió el viento helado en su rostro, pero también una extraña sensación de liberación mezclada con un terror inmenso. Había hablado, había sido honesta, pero ¿a qué precio? La nota de doña Graciela se sentía como un arma de doble filo en su mano, una clave que podría desvelar una verdad aterradora, pero que también la ponía en el punto de mira de una mujer poderosa y sin escrúpulos. «Mateo, ¿quién eres?», susurró al aire, sintiendo que un nuevo capítulo, lleno de peligros y misterios, se abría ante ella, un camino del que no había vuelta atrás, por su hermana, por la justicia, por su propia dignidad. El frío de la noche bogotana era un abrazo helado, pero Elena sentía el fuego de la desesperación en su pecho mientras apretaba la nota de doña Graciela, un pequeño trozo de papel que se sentía como una brasa ardiente, el único vestigio de esperanza en la inmensidad de su desamparo. Las luces de la mansión de la Vega, ahora distantes, parecían burlarse de su nueva realidad, una realidad donde había perdido su empleo, su seguridad y, quizás, su futuro incierto. Su mente, agitada por la confrontación con Isabela, no podía dejar de pensar en las palabras de doña Graciela y la mención de Mateo. ¿Quién era ese hombre? Sería su única oportunidad de desenterrar la verdad y salvarse a sí misma de la implacable furia de Isabela, que no perdonaría su osadía. La calle, antes un refugio, ahora era un recordatorio de su vulnerabilidad, un camino incierto y lleno de peligros. La amenaza más insidiosa no era la pérdida de su empleo, sino el escalofriante pensamiento de que su osadía pudiera costarle a Sofía su tratamiento vital. Cada tos, cada debilidad en la pequeña era un puñal en el corazón de Elena, recordándole que no podía permitirse fallar. ¿Qué será de ella si Isabela me aplasta, si me deja en la calle sin un peso para el pan o las medicinas? ¿Quién la cuidará? ¿Quién le dará la mano?, se preguntaba, imaginando la crueldad de la prometida de Alejandro extendiéndose hasta los más inocentes, hasta su propia sangre. El miedo por Sofía, por su frágil vida, se convirtió en una armadura para Elena, una coraza de determinación que la impulsaba a luchar contra un enemigo aparentemente invencible, a pesar de su propia vulnerabilidad y desamparo. Dentro de la mansión, el eco de los violines se sentía como una burla para Alejandro, una melodía vacía de significado. La imagen de Elena, tan frágil y honesta, se superponía con la sonrisa forzada de Isabela, una sonrisa que ahora le parecía una máscara. Por primera vez, Alejandro se permitió ver las grietas en la perfección de su prometida, una mirada calculadora, un tono de voz que a veces sonaba a superioridad, una ambición desmedida que siempre había justificado como carácter fuerte. Ahora, esa ambición le parecía siniestra, una sombra que se cernía sobre todo lo que él creía conocer, un presagio inquietante de lo que realmente se escondía tras la fachada de lujo y elegancia. La semilla de la duda, plantada por una humilde limpiadora, florecía, abriendo un abismo de incertidumbre en su corazón, desestabilizando su mundo entero. Isabela, mientras tanto, no perdía el tiempo con lamentaciones. Su plan para consolidar su poder y fortuna no podía ser descarrilado por una simple sirvienta, una don nadie que osaba desafiarla públicamente. Tras despedir a los últimos invitados con una sonrisa impecable, se reunió con Darío Méndez, su abogado, un hombre con una moral tan flexible como su capacidad para ganar casos imposibles e inmorales. Necesito que esa mujer desaparezca de la faz de la tierra. Legalmente, claro, sin dejar rastro de mi intervención directa. Siseó Isabela, los ojos brillando con una furia fría que la desfiguraba por completo. Que su nombre sea sinónimo de mentira y locura. Que nadie crea una sola palabra de lo que diga. Esta noche no ha sido más que un contratiempo, Darío. Asegúrate de que no se repita, ni hoy ni nunca. ¿Me entiendes perfectamente lo que pido? Darío, con una sonrisa complaciente que rara vez llegaba a sus ojos, ya había esbozado la estrategia en su mente retorcida y sin escrúpulos. Mis contactos en la prensa están listos, señorita Rojas. Crearemos una narrativa tan convincente y destructiva que hasta ella misma dudará de su propia cordura. No se preocupe por eso, es mi trabajo.
Al día siguiente, los titulares sensacionalistas de Bogotá ya clamaban por el escándalo, retratando a Elena como una impostora, una envidiosa que buscaba desesperadamente extorsionar al millonario de La Vega. Las redes sociales, manipuladas por un ejército de cuentas falsas contratadas por Isabela, se llenaron de comentarios denigrantes, linchando públicamente a Elena, su imagen y su honor, sin darle la más mínima oportunidad de defenderse o explicar su versión de los hechos, sin piedad alguna. Elena, ajena a la magnitud de la campaña de desprestigio que ya la envolvía, como una telaraña tóxica, se sumergía en la vasta y desolada tarea de buscar a Mateo. Sin dinero, sin contactos, se aventuraba en los barrios más alejados de la ciudad, donde la gente se protegía con un silencio férreo, desconfiada de los extraños y de quienes preguntaban demasiado. Cada puerta cerrada, cada mirada esquiva, cada «no lo conozco», era una bofetada a su ya frágil esperanza, un recordatorio cruel de su insignificancia frente al poder que la oprimía sin piedad. Sus pies dolían, el hambre apretaba, pero la imagen de Sofía, sonriendo en su cama de hospital, era el único motor que mantenía encendida la llama de su determinación, de su voluntad de acero, inquebrantable a pesar de todo. La búsqueda de Mateo se extendía por días, por semanas, un laberinto sin salida que agotaba sus fuerzas y su escaso dinero. Cada paso era una batalla. El sol salía y se ponía sobre los tejados humildes de su barrio, pero su búsqueda no arrojaba resultados concretos, solo más frustración. Cada tarde, al regresar a casa, el rostro de Sofía, más pálido cada vez, era un recordatorio constante de la urgencia de su misión. La medicación se acababa, las consultas médicas se acumulaban, y el fantasma de la miseria se cernía sobre ellas, amenazando con devorar lo poco que les quedaba, con acabar con la poca dignidad que aún conservaban en medio de la adversidad. Alejandro, al leer los primeros artículos difamatorios sobre Elena, sintió una punzada de profunda incomodidad, un malestar que crecía con cada línea que leía. Aunque Isabela los justificaba como medidas necesarias para protegernos de esa intrusa, la ferocidad y crueldad de los ataques le parecían desproporcionadas, casi vengativas, inhumanas y desmedidas. Empezó a observar a su prometida con una nueva lente, notando cómo su sonrisa no llegaba a sus ojos, cómo sus palabras de cariño sonaban huecas y calculadas, carentes de cualquier emoción sincera. «Isabela, ¿realmente crees que esto es justo?», preguntó una noche. Pero ella, con una astucia impecable, desvió la conversación hacia sus planes de boda, envolviéndolo en una maraña de apariencias que Alejandro ya no podía ignorar por completo, que lo asfixiaba lentamente. Las deudas del hospital por el tratamiento de Sofía crecían exponencialmente, cada día una carga más pesada, un nudo que apretaba el alma de Elena hasta la asfixia. La enfermera, con voz amable pero firme, le recordó que el pago del último tratamiento estaba pendiente, que no podían esperar más para continuar con la medicación vital de la niña. Elena sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Su desesperación era un grito mudo que nadie oía, solo ella en su soledad más profunda. «Necesito encontrar a Mateo. Es la única manera de que mi verdad valga algo y Sofía se salve. Es mi única esperanza, mi último recurso para luchar», pensó, el corazón latiéndole a mil. Su dignidad y la vida de Sofía dependían de un hilo tan delgado como la honestidad de una humilde limpiadora contra la maquinaria de la mentira y el poder. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. La prensa, implacable y sin escrúpulos, continuaba con su asedio, alimentada por los contactos de Isabela y Darío Méndez. Los programas de chismes se cebaban en el escándalo de la criada ambiciosa. Las redes sociales, controladas por Isabela, difundían memes y caricaturas denigrantes de Elena, ridiculizando su historia, llamándola la mentirosa de la copa. La campaña era tan efectiva que incluso algunos antiguos conocidos de Elena empezaron a mirarla con desconfianza, susurrando a sus espaldas, creyendo las patrañas que Isabela había orquestado con tal maestría. Elena sentía el peso del juicio público sobre sus hombros, una carga que le doblaba la espalda, pero no su espíritu indomable, ni su fe en la justicia. La matriarca de La Vega, doña Carmen, una mujer de rancio abolengo, de corazón frío y pocas palabras,
Había dado su bendición a la estrategia de Isabella, sin titubear ni un momento. El buen nombre de los de la Vega no se mancha con historias de sirvientas despechadas y ambiciosas, por muy tristes que parezcan. Había sentenciado, su voz gélida como el mármol, inquebrantable en su desprecio por la clase trabajadora, a la que consideraba inferior y sin valor alguno. La seguridad de la mansión recibió órdenes estrictas, no solo prohibir la entrada a Elena en cualquier propiedad familiar, sino advertirle que sus acciones podrían tener consecuencias nefastas para su hermana, para su futuro incierto y vulnerable. El mensaje era claro y escalofriante, una amenaza velada que hizo que Elena se estremeciera de miedo, temiendo por la seguridad de Sofía más que por la suya propia, por su pequeña vida inocente. Elena, con el corazón encogido por la angustia, sabía que debía encontrar a Mateo, no solo por la justicia, sino por su propia supervivencia y la de Sofía, la última esperanza que le quedaba en un mundo que se le venía encima, implacable. Había seguido la pista del antiguo taller mecánico, pero solo encontró ruinas y promesas vacías que se desvanecían con el viento, llevándose consigo sus últimos vestigios de fe y esperanza. Pasó días enteros preguntando en mercados populares, en pequeñas tiendas de barrio, en lavaderos públicos, siempre con la misma respuesta desalentadora. Mateo desapareció hace años, nadie sabe nada de él. El desánimo amenazaba con consumirla, un pozo sin fondo de desesperanza, pero la imagen de Sofía, frágil y dependiente, era un ancla que la mantenía firme, recordándole por qué no podía rendirse, por qué debía seguir luchando incansablemente hasta el final. El desánimo comenzaba a hacer mella en Elena, como una enfermedad silenciosa. Cada noche se miraba al espejo, viendo en su reflejo el cansancio acumulado, la preocupación que surcaba su frente, los años que la vida le había robado con tanta crueldad. ¿Y si nunca lo encuentro? ¿Y si Isabela gana y perdemos todo lo que tenemos, incluso la vida de Sofía? Pensaba, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, sintiendo la derrota. Pero luego, la imagen de Sofía, su sonrisa inocente, la impulsaba a levantarse de nuevo, a sacudirse la desesperación. No me rendiré, nunca. Sofía me necesita, y Alejandro también, aunque él no lo sepa, y siga ciego a la verdad, se dijo, el puño apretado, una chispa de fuego en sus ojos que se negaba a extinguirse. En medio de su desesperación, y justo cuando sentía que las fuerzas la abandonaban, Elena se topó, por casualidad, con doña Graciela, en un rincón apartado de un mercado popular, un lugar donde las clases sociales se mezclaban por un instante. La cocinera, con una mirada de profunda preocupación y compasión, le susurró al oído, casi sin mover los labios, para no ser vista ni oída: Mateo tiene un primo, mijita. Trabaja en la plaza de mercado, en la sección de las frutas tropicales. Es tartamudo, pero de fiar. Pregunta por el mudo. Él te dará una pista, no lo dudes. Elena sintió un chispazo de esperanza, un rayo de luz en la oscuridad que la envolvía, una nueva oportunidad que no podía dejar escapar. Agradeció a la anciana con los ojos, consciente del riesgo que doña Graciela estaba asumiendo al ayudarla. Un acto de bondad inusual en un mundo lleno de crueldad y desconfianza. Con la nueva dirección en la memoria, una luz al final del túnel que se abría ante sus ojos, Elena se dirigió a la bulliciosa plaza de mercado, un remolino de olores a frutas exóticas, especias, y el bullicio de las voces de los vendedores que ofrecían sus productos a voz en grito. Preguntó por el mudo, un hombre alto y fornido con una mirada bondadosa pero cautelosa, que la observó con recelo al principio, desconfiando. Él, con dificultad, le confirmó que Mateo había estado trabajando en una pequeña finca cafetalera a las afueras de la ciudad, escondiéndose de problemas con gente poderosa. Le dijeron que era mejor desaparecer por un tiempo. Tenía algo que podía complicar a una señora. Deme mucho dinero, balbuceó, confirmando los miedos de Mateo y las sospechas de Elena. Sintió que estaba cada vez más cerca de la verdad, que el cerco se estrechaba sobre Isabela Rojas, que no tardaría en caer. La primera mini humillación se presentó de forma cruel e inesperada, como un golpe bajo del destino que la dejó sin aliento, sin poder reaccionar. Elena había conseguido un trabajo de limpieza temporal en un lujoso centro comercial, el mismo al que Isabela solía ir de compras.
ajena al mundo de quienes servían en la sombra. Mientras vaciaba cubos de basura en un pasillo poco transitado, se encontró cara a cara con Isabela, que salía de una boutique con bolsas de diseñador, irradiando opulencia y desprecio. Los ojos de Isabela, fríos como el hielo, se posaron en Elena, y una sonrisa cínica se dibujó en sus labios, una máscara de superioridad que prometía una agonía prolongada para la humilde limpiadora, un sufrimiento sin fin que no perdonaría. Vaya, vaya, así es como sobrevives, Elena, en la basura, como la rata que eres, entre los desperdicios que la gente desecha, siseó Isabela, su voz un murmullo venenoso que resonó en el pasillo vacío, cargado de desprecio y de un odio visceral. Creí que ya habías entendido tu lugar en este mundo, que te habías resignado a tu destino, pero veo que la lección no te ha quedado clara del todo. Tendré que ser más explícita, ¿verdad? Tendré que recordarte quién manda aquí, quién tiene el poder y la fortuna para aplastarte. Elena intentó pasar de largo, su corazón latiéndole desbocado, el rubor de la vergüenza subiendo por su cuello, pero la dignidad, su último escudo, le impedía agachar la cabeza, mirándola a los ojos, con la frente en alto, en un desafío silencioso, pero contundente. Con un movimiento rápido y deliberado, Isabela tomó un vaso lleno de agua sucia de uno de los cubos de limpieza que Elena había dejado en el pasillo y, con una sonrisa fría y cruel, se lo arrojó directamente a la cara. El agua fría y maloliente salpicó el rostro de Elena, empapando su cabello y su ropa, un símbolo brutal de la humillación que Isabela quería infligirle, de su poder absoluto e impune, de su capacidad para pisotearla. Así es como tratamos a las sucias que intentan ensuciar nuestro nombre y nuestra reputación en la alta sociedad. A ver si así aprendes a quedarte en tu sitio y no meterte donde no te llaman intrusa, sentenció Isabela, su voz cargada de un triunfo cruel, observando cómo Elena temblaba, pero sin quebrarse. Elena se limpió el agua sucia del rostro con el dorso de la mano. Sus ojos ardían, pero se negó a darle a Isabela la satisfacción de verla llorar, de verla derrotada y humillada hasta el extremo. La rabia, el dolor, la humillación, todo se mezcló en una determinación inquebrantable que fortaleció su espíritu, volviéndolo más acero que nunca. Puede ensuciar mi cuerpo, Isabela, puede ensuciar mi ropa y mi apariencia, pero nunca mi alma. Mi verdad es más fuerte que todas tus mentiras y que toda tu crueldad sin límites, respondió Elena, su voz baja pero firme, llena de una dignidad que sorprendió a Isabela, que no esperaba tal resistencia. La limpiadora, aunque pequeña y vulnerable, se mantenía en pie, un bastión de integridad frente a la maldad desenfrenada de la rica heredera, una roca. Tras el incidente, la vigilancia sobre Elena se volvió asfixiante. La seguridad de los de la Vega no solo la seguía, sino que sus hombres rondaban su casa, dejando claro que su hermana estaba en peligro inminente. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento, muchacha. Un descuido en el hospital, y tu hermana podría quedarse sin nadie que la cuide. Piénsalo bien antes de seguir con tus jueguitos y tus intrigas, le dijo una voz anónima por teléfono, una amenaza directa que la dejó paralizada de miedo, con el corazón en un puño, sintiendo el aliento de la muerte. La vida de Sofía pendía de un hilo, y Elena sabía que no podía permitirse ni un solo error, que cada paso que daba la ponía en mayor peligro, pero renunciar no era una opción para ella, por el amor que sentía por su sangre. Alejandro, por su parte, sentía la presión de una verdad que no podía ignorar ni un minuto más, una verdad que lo carcomía por dentro. La obsesión de Isabela por Elena, sus mentiras descaradas en la prensa, la brutal campaña de desprestigio, todo apuntaba a una verdad incómoda y aterradora que lo carcomía por dentro, día y noche. Ella está en esto hasta el cuello. Hay algo mucho más oscuro que no quiere que salga a la luz, algo que es capaz de matar y de destruir vidas sin remordimientos, pensó, con la mente agitada por la sospecha. Le pidió a su detective que acelerara la investigación, que se enfocara en el pasado de Isabela, en cualquier conexión con antiguos empleados o socios que pudieran haber desaparecido de su vida de forma extraña o inexplicable, sin dejar rastro alguno. El aire en la mansión se volvió denso con la desconfianza, y Alejandro se sentía cada vez más solo en su búsqueda de la verdad, cada vez más traicionado por la mujer que creía amar.
El detective de Alejandro, un hombre experimentado y con una red de informantes impresionante, encontró un rastro de Mateo en un pequeño pueblo cafetalero, enclavado en la cordillera central, lejos de la civilización y el bullicio urbano. Mateo, un antiguo jardinero de la finca de los padres de Isabela, había desaparecido misteriosamente años atrás, justo después de que un socio de 1900, Isabela, un tal señor Castaño, sufriera un extraño y repentino accidente que lo dejó postrado e incapacitado de por vida, sin explicación aparente, sin ninguna lógica científica. La conexión era demasiado fuerte para ser una simple coincidencia, para ser ignorada o descartada sin más. El detective sabía que había encontrado la pieza clave, el testigo que podría desvelar la verdad oculta y siniestra de Isabela Rojas, una verdad que la hundiría para siempre, sin compasión. Isabela, ajena a que su pasado estaba siendo desenterrado con tanta meticulosidad y sigilo, se sentía victoriosa. La campaña de desprestigio contra Elena había funcionado a la perfección, y la humillación pública en el centro comercial la había afianzado como la prometida perfecta de Alejandro, la mujer intachable, la dama de sociedad ejemplar. Es hora de dar el golpe de gracia, de rematarla por completo, para que no se levante nunca más, pensó, su mente fría y calculadora, sin un ápice de remordimiento. Convocó a una nueva rueda de prensa para agradecer el apoyo de la sociedad bogotana y aclarar los rumores malintencionados. Un evento cuidadosamente orquestado para limpiar su imagen y, de paso, acabar con cualquier vestigio de credibilidad de Elena, aplastándola de una vez por todas ante la opinión pública, para que nunca pudiera levantarse ni pronunciar una palabra más. Elena se enteró de la rueda de prensa por la televisión. El rostro sonriente de Isabela, su falsa humildad, la llenaron de una rabia justa y contenida que la quemaba por dentro. Sabía que sería una farsa más, un tribunal público para condenarla sin pruebas, una puesta en escena grotesca para humillarla, pero su instinto le decía que debía estar allí, que no podía quedarse callada ni un segundo más, que su silencio sería su sentencia. Si no me presento, pensarán que soy culpable, que tengo algo que ocultar, que sus mentiras son verdad. Por Sofía, debo ir, por su futuro y mi honor, se dijo, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una feroz determinación. Se puso su mejor vestido, sencillo pero limpio, y se preparó para enfrentar de nuevo a la mujer que la había convertido en su blanco, sin importar las consecuencias que esto pudiera acarrearle, decidida a todo. Alejandro ya no podía soportar la charada, la hipocresía que envolvía su vida y cada aspecto de su relación. Le exigió a Isabela que cancelara la rueda de prensa. Su paciencia había llegado al límite. No necesitamos más circo, Isabela. Ya, es suficiente con el daño que le has hecho a esa mujer, a su reputación y su vida, le dijo, su voz con un tono de autoridad que no le gustaba a ella, que la inquietaba profundamente. Isabela, con una sonrisa forzada y sus ojos calculadores, lo manipuló hábilmente, como siempre, como si fuera un títere. Mi amor, esto es por nosotros, por el buen nombre de La Vega, por la imagen de la familia. Debemos mostrar fortaleza, aplastar a esa mujer de una vez por todas, para que no nos moleste más. Es la única forma de que nos dejen en paz, créeme, respondió, sus ojos brillando con una determinación que Alejandro ahora encontraba escalofriante, pero de la que ya no podía dudar ni un instante. La sala de prensa estaba abarrotada. Los flashes de las cámaras iluminaban el escenario como una tormenta de luz, cegando a los presentes. Isabela, elegantemente vestida de blanco, se sentó junto a su abogado, Darío Méndez, que irradiaba una confianza desmedida, casi arrogante, sintiéndose amo y señor de la situación, dueño de la verdad absoluta. El ambiente era de expectación, de morbo, de un juicio público inminente. Elena entró con la cabeza alta, su figura pequeña, pero con una dignidad inquebrantable que contrastaba con el lujo y la falsedad que la rodeaban. Cada mirada de desprecio era un golpe, cada susurro, una herida profunda, pero Elena se mantuvo firme. Su verdad, su única arma, la protegía como un escudo invisible y poderoso, impenetrable a la maldad que la rodeaba. Darío Méndez, con su voz suntuosa y cargada de falsa compasión, comenzó su discurso.
una obra de teatro cuidadosamente ensayada para el público. Hoy, con gran pesar, debemos abordar una dolorosa realidad. La señorita Elena Giraldo, en su desesperación y fragilidad emocional, ha fabricado una serie de acusaciones sin fundamento contra la familia de la Vega y mi clienta. Y, lamentablemente, hemos descubierto que su comportamiento tiene raíces más profundas en una inestabilidad emocional severa que requiere atención psiquiátrica urgente. Con un golpe de efecto teatral, el abogado blandió un expediente psiquiátrico falso, con sellos y firmas falsificadas, que detallaba un historial inventado de trastornos mentales y hospitalizaciones ficticias de Elena, una obra maestra de la manipulación y la mentira. El silencio en la sala fue sobrecogedor, solo roto por el incesante clic de los flashes de las cámaras. Los murmullos de incredulidad y condena se alzaron como un enjambre furioso, mientras los periodistas se devoraban ávidamente las páginas del falso informe, sedientos de escándalo y de primicias. Elena sintió que el mundo entero se le venía encima, que el suelo se abría bajo sus pies, que se hundía sin remedio. La humillación era pública, brutal, despiadada, diseñada para destruirla por completo y para siempre. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a derramarlas, a darles esa satisfacción. Eso es una mentira, un montaje. Yo no estoy enferma. Ellos quieren silenciarme y destruirme, gritó Elena, su voz quebrada pero llena de una verdad que, para muchos, sonaba a locura, pero que para ella era su única esperanza de salvación. Alejandro, escondido en la penumbra de la sala, camuflado entre la multitud de periodistas, observó la escena con una rabia fría y contenida que lo heló hasta los huesos. El expediente falso de Elena, tan burdo y descarado, era la prueba irrefutable de la depravación de Isabela, de su falta de moral y ética, de su absoluta crueldad. No, era solo ambición, era maldad pura, un plan metódico y calculado para destruir a una inocente. La imagen de la mujer con la que había compartido su vida, sus sueños, se desmoronó por completo ante sus ojos, revelando un abismo de crueldad y engaño. No más, se prometió Alejandro, la furia encendiendo una determinación férrea en sus ojos, un juramento silencioso de que Elena tenía razón, y él no descansaría hasta que Isabela pagara por sus crímenes, por todo el daño causado, sin piedad. Elena, con el corazón destrozado pero el espíritu indomable, salió de la sala de prensa, asediada por los reporteros que la acribillaban con preguntas morbosas y comentarios crueles, como si fuera una criminal de primera clase. La vergüenza era inmensa, el dolor indescriptible, pero su dignidad se mantenía intacta, a pesar de todo. No me van a vencer. No dejaré que sus mentiras destruyan a mi hermana y mi futuro. Lo juro, se repetía, una y otra vez, aferrándose a la imagen de Sofía como a un talismán. Su razón de vivir. La campaña de desprestigio la había herido, sí, pero no la había doblegado. La limpiadora, ahora convertida en un símbolo de resistencia, sabía que la lucha no había terminado, que la verdad, por humilde que fuera, encontraría su camino, tarde o temprano, para brillar con luz propia. El detective de Alejandro, mientras tanto, se reunió con Mateo en el pueblo cafetalero, bajo el más estricto secreto y con todas las precauciones. Mateo, todavía asustado, pero viendo en 1909, el detective un rayo de esperanza de protección y justicia que le permitió confiar, finalmente se decidió a confesar todo. La señorita Isabela, ella no es lo que aparenta ser, señor. Es una mujer peligrosa y sin escrúpulos. Yo la vi con mis propios ojos cómo envenenó al señor Castaño, su antiguo socio, con un veneno de acción lenta, una sustancia imperceptible. Le dejó paralizado, pero todo parecía un accidente, un designio del destino. Luego me amenazó, dijo que mi familia sufriría si yo hablaba, si revelaba lo que había visto, si abría la boca, me destruiría. Mateo temblaba al recordar el horror, pero sabía que era el momento de desenmascarar a Isabela, de liberarse de su sombra opresora que lo había perseguido por años. Tengo pruebas, señor. Grabé a la señorita Isabela con mi móvil, sin querer. Pensaba que me estaba volviendo loco con lo que veía, por eso lo guardé, como un seguro contra su maldad, por si acaso me pasaba algo. Lo guardé todo en mi viejo teléfono, exclamó Mateo, su voz entrecortada por el miedo y la emoción que lo embargaban, sintiendo el peso de los años de silencio. Sacó un viejo teléfono,
la pantalla rota y desgastada, y reprodujo un video. En él, Isabela aparecía mezclando una sustancia sospechosa en la bebida de un hombre, el señor Castaño, y luego, en otro clip, haciendo lo mismo con la copa de Alejandro en la gala de la mansión. La imagen era nítida, la prueba irrefutable, el arma secreta que la verdad había estado esperando, pacientemente para salir a la luz, para romper el silencio y la impunidad. Alejandro, al ver la grabación, sintió un escalofrío de horror que le recorrió la espalda, un frío que caló hasta sus huesos, paralizándolo por un instante. Era Isabela, sin lugar a dudas. Su rostro, antes un sueño de belleza y amor, ahora una pesadilla viviente, una máscara de crueldad que lo asqueaba hasta la médula. Ese veneno, ¿qué era? ¿Qué me estaba dando en mis propias narices, en mi propia casa? Preguntó. Su voz apenas un susurro, cargado de incredulidad y miedo. Mateo explicó que era una sustancia de acción lenta, diseñada para causar un deterioro neurológico gradual, imitando una enfermedad degenerativa, hasta dejar a la víctima completamente incapacitada o incluso muerta, sin levantar sospechas. Ella quería que pareciera un destino cruel, un trágico final, no un asesinato calculado y vil, dijo Mateo, su mirada llena de horror y remordimiento por su silencio, por su cobardía de años. Elena, al enterarse de la grabación y la terrible naturaleza del veneno, sintió un torbellino de emociones, rabia por la maldad de Isabela, un inmenso alivio por la vida de Alejandro que había estado en peligro inminente, y una gratitud infinita hacia Mateo por su valentía, por haber hablado y roto el silencio. Gracias, Mateo. Has salvado una vida. Has evitado una tragedia que pudo ser fatal y cambiarlo todo, le dijo Elena, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, de esperanza renovada. La grabación era la pieza clave, el testimonio mudo que desmoronaría el imperio de mentiras de Isabela, el golpe final que la hundiría sin remisión. Ahora solo necesitaban el momento y el lugar perfectos para desvelar la verdad ante el mundo, para que la justicia, por fin, pudiera reinar sin trabas ni tapujos, con la verdad en sus manos, una verdad que quemaba por salir a la luz. La noticia de la gran inauguración del Hospital Infantil, Luz de Esperanza, financiado por la Fundación de la Vega, se convirtió en Teen 2, el escenario ideal y perfecto para el enfrentamiento final. Isabela había insistido en que fuera un evento público, con gran cobertura mediática, para anunciar su nueva fundación benéfica y consolidar su imagen de filántropa intachable, de mujer de sociedad ejemplar. Ella se sentía invencible, a punto de sellar su victoria, su coronación social. Esta será mi noche, la noche en que todo el mundo vea mi poder y mi bondad inmensa, pensó, su sonrisa enmascarando su corazón de piedra, ignorando que el plan de Alejandro y Elena ya estaba en marcha, como un reloj, marcando los segundos de su inminente y espectacular caída. Alejandro, con la grabación de Mateo en una memoria USB cuidadosamente oculta, y con el apoyo discreto pero invaluable de doña Graciela y su red de contactos internos en la mansión, afinaba los últimos detalles del plan, meticulosamente, sin dejar nada al azar. La seguridad del hospital, en parte leal a él y a su padre, aseguraría que el video se proyectara en el momento justo en la pantalla gigante del auditorio principal, para que todos los invitados lo vieran sin falta, sin escapatoria. No podemos fallar, Elena. Demasiadas vidas inocentes, demasiadas esperanzas dependen de que Isabela caiga y pague por sus crímenes, le dijo a Elena, su voz grave, llena de la responsabilidad que sentía, pero también de una nueva y profunda conexión que los unía cada vez más. La alianza entre el millonario y la limpiadora se había forjado en la adversidad, uniendo dos mundos dispares por la búsqueda de una justicia que parecía esquiva. Isabela, con su sonrisa de esfinge, notó la extraña calma en Alejandro, una determinación que no le gustaba, que la inquietaba profundamente, haciéndola desconfiar cada vez más. Su instinto de supervivencia le gritaba que algo no andaba bien, que la marea estaba cambiando, que su suerte podría acabarse en cualquier momento. La posibilidad de perder la fortuna de la Vega, la ambición que la había consumido toda su vida, era un pensamiento insoportable, una agonía que no podía tolerar. No lo permitiré. Nadie me quitará lo que es mío,
lo que he luchado por conseguir a cualquier precio, se dijo, y en un acto de pura desesperación y maldad, ideó un último golpe, el más cruel de todos, para eliminar cualquier testigo, cualquier cabo suelto que pudiera amenazar su victoria, su trono, su objetivo final, la pequeña Sofía, el punto más vulnerable de Elena, el eslabón más débil de su cadena. La llamada anónima llegó a 1900. Elena en el peor momento posible, justo la noche antes de la inauguración, como un rayo en la oscuridad que partió su alma en dos. Una voz áspera al otro lado del teléfono susurró, con un tono gélido y amenazante: «Tu hermana ya no está en el hospital. Si dices una palabra mañana, en la inauguración, no la volverás a ver. Será un accidente, sin rastro, y nadie podrá encontrarte jamás. Piénsalo bien, muchacha, antes de que sea demasiado tarde». El mundo entero se le vino abajo. Sus cimientos se desmoronaron. Un grito desgarrador escapó de su garganta, un lamento que atravesó las paredes de su humilde hogar, un eco de su dolor inmenso. Sofía había sido secuestrada, una víctima inocente de la crueldad desmedida de Isabela. El terror la paralizó, pero también encendió una furia que nunca antes había sentido, una rabia ardiente y justiciera que la impulsó a seguir luchando con todas sus fuerzas. Alejandro, al enterarse del secuestro de Sofía, sintió un impacto brutal en lo más profundo de 1900, su ser. La culpa por haber dudado de Elena y la rabia por la maldad de Isabela lo consumieron por completo, llevándolo al límite de su resistencia. Maldita sea, ella sabía que era nuestro punto débil, que era la forma de golpearnos donde más duele. «Haré que pague por esto, lo juro por mi vida», exclamó, golpeando una mesa con el puño, su rostro desencajado por la ira y la impotencia. Movilizó a su detective, a su equipo de seguridad privado, a todos sus contactos en la policía. La búsqueda de Sofía se convirtió en una prioridad absoluta, una carrera contra el tiempo, donde cada segundo contaba y cada pista era vital. No era solo por la justicia, sino por la vida de una niña inocente, por el amor que, silenciosamente, comenzaba a crecer por Elena y su inquebrantable valentía. Elena y Alejandro se encontraron en la penumbra de la noche, sus ojos cansados, pero sus espíritus unidos por un mismo propósito: salvar a Sofía. Las lágrimas de Elena, su desesperación inconsolable, conmovieron profundamente a Alejandro, revelándole una vulnerabilidad que lo hizo sentir más humano, más conectado a ella, rompiendo sus barreras. «No te preocupes, Elena, encontraremos a Sofía. No estás sola en esto, te lo prometo. Puedes confiar en mí ciegamente», le aseguró, su voz, antes distante y formal, ahora llena de una calidez y un apoyo incondicional que Elena necesitaba desesperadamente, como el aire que respiraba. Sus manos se entrelazaron por un instante, un gesto de consuelo, de una alianza forjada en el dolor y la urgencia, una conexión que trascendía las barreras de sus mundos tan dispares, uniendo sus destinos para siempre. El detective de Alejandro, con la ayuda invaluable de la información que Mateo había aportado sobre los contactos y sicarios de Isabela, logró rastrear a Sofía hasta una casa abandonada en las afueras de la ciudad, un lugar lúgubre y desolado, donde la esperanza parecía no existir, un nido de víboras y sombras. La operación de rescate se puso en marcha con la máxima discreción y una urgencia desmedida, cada movimiento calculado al milímetro para evitar cualquier error. Los secuestradores fueron interceptados, y Sofía, aunque asustada y en estado de shock, estaba ilesa, sana y salva. Un verdadero milagro en medio de tanta oscuridad. Los captores, al ser interrogados bajo presión y con la ley en la mano, confesaron que Isabela Rojas había sido la mente maestra del secuestro, confirmando la oscuridad de su alma y su crueldad sin límites. El rescate de Sofía, aunque todavía en secreto para no alertar a Isabela, infundió nuevas fuerzas a Elena y Alejandro, una inyección de esperanza y determinación que los hizo más fuertes y decididos que nunca. La niña, en cuanto vio a Elena, corrió a sus brazos, sollozando sin control, aferrándose a ella como a un ancla en la tormenta. Su pequeño cuerpo temblaba de miedo, pero también de alivio. Entre balbuceos y lágrimas, Sofía señaló una foto de Isabela en una revista que había en el coche del detective, el mismo rostro que la había aterrorizado en sus pesadillas.
Ella, la mujer mala, me dijo que no le dijera a nadie, que si hablaba, mi hermana iba a desaparecer para siempre, relató Sofía, su voz temblorosa pero firme, revelando el terror que Isabela le había infligido, el miedo que le había sembrado en el corazón inocente. El testimonio de la pequeña, tan puro y sincero, era el golpe final, la prueba más irrefutable de la maldad. Con Sofía a salvo y su testimonio tan doloroso como convincente, Elena y Alejandro ultimaron los detalles del plan para la inauguración. El video de Mateo, el falso historial psiquiátrico, el secuestro de Sofía. Todo se unía en una madeja de pruebas irrefutables contra Isabela, un entramado de mentiras que se desmoronaría por completo ante los ojos de todos. Ella había subestimado la fuerza de la verdad y la valentía de quienes luchaban por ella. La inauguración no sería su victoria, sino su caída más estruendosa, su final. La tensión era palpable. El aire vibraba con la expectativa de un clímax que prometía ser tan devastador como justo, el final de un reinado de mentiras y crueldad que había durado demasiado tiempo. Los días previos a la inauguración se vivieron con una intensidad febril, cada minuto una eternidad cargada de nerviosismo y ansiedad. Alejandro, apoyado en su detective y en la inquebrantable doña Graciela, se aseguró de que cada pieza del rompecabezas estuviera en su lugar, sin dejar nada al azar, ni el más mínimo detalle. Los técnicos de la mansión, bajo su discreta supervisión, prepararon la pantalla gigante del auditorio, ajustando los proyectores, sin saber que en sus manos tenían el destino de Isabela, el detonante de su caída en desgracia. Elena, por su parte, pasaba cada instante con Sofía, reconectando, sanando las heridas invisibles de su secuestro. La niña, aunque aún asustada, se sentía segura en los brazos de su hermana. Su presencia era el motor y la razón de ser de Elena, su fuerza, inagotable. La alianza entre Elena y Alejandro se había consolidado en esos días de angustia y desesperación, transformándose en algo más profundo. Ya no eran la limpiadora y el millonario, sino dos personas unidas por la justicia, por la verdad y por un creciente respeto mutuo que trascendía sus diferencias sociales y económicas. Alejandro veía en Elena no solo a una mujer valiente, sino a un alma noble y fuerte, capaz de mover montañas con su voluntad de acero. Elena, a su vez, descubrió en 1900 Alejandro a un hombre íntegro, dispuesto a luchar por la verdad y por los más vulnerables, más allá de su fortuna y su estatus social. Una chispa, tenue al principio, comenzaba a encenderse entre ellos, una conexión profunda y sincera, nacida en medio de la tormenta, una promesa de un futuro diferente, juntos. Isabela, ajena a los hilos que se tejían a sus espaldas, se sentía eufórica y completamente segura de sí misma, envuelta en su propia burbuja de vanidad. Había logrado librarse del secuestro de Sofía sin ser relacionada, y Alejandro, aunque más distante y callado, parecía resignado a su destino, a su voluntad. Nadie sospecha nada. Mi victoria es inminente y absoluta. Ya nada puede detenerme, se repetía, ensayando su discurso, perfeccionando su pose de filántropa generosa y ejemplar. La inauguración del hospital sería su gran noche, el broche de oro para una vida de éxitos, engaños y manipulaciones. En su mente, Elena era un recuerdo lejano, un insecto aplastado bajo su tacón, y Sofía, una amenaza neutralizada. Su arrogancia era la venda que no le permitía ver el precipicio, el abismo que se abría a sus pies, un final ineludible. La noche de la inauguración llegó, majestuosa y deslumbrante, como una joya brillante en el corazón de Bogotá, iluminando la ciudad. El hospital infantil, luz de esperanza, se alzaba, imponente y moderno, un faro de esperanza para los más pequeños, un símbolo de caridad y bondad. Los invitados, la crema innata de la sociedad bogotana, desfilaban con sus mejores galas, el champán fluía en abundancia, las risas resonaban en el amplio auditorio, todo bajo la atenta mirada de los fotógrafos y la prensa ansiosa por la primicia. Alejandro y la matriarca de la Vega presidían el evento, junto a una Isabela radiante, el epítome de la elegancia y la sofisticación. Nadie podría prever el giro de los acontecimientos, el drama que estaba a punto de desatarse ante sus incrédulos ojos.
Elena, oculta entre el personal de servicio, con el corazón latiéndole desbocado, sentía el peso del momento. Su uniforme de limpieza, aunque humilde, era un símbolo de su verdad, de su lucha silenciosa y tenaz. Observaba a Isabela en el estrado, a punto de pronunciar su discurso, y su mente revivía cada humillación, cada amenaza, cada injusticia que había sufrido a manos de esa mujer cruel. Pero en lugar de miedo, sentía una fuerza inquebrantable, una determinación que la impulsaba, por Sofía, por la justicia, por todos los que habían sido silenciados por el poder y la ambición. Elena sabía que la verdad debía salir a la luz, sin importar el precio ni las consecuencias personales, por dolorosas que fueran. El plan era arriesgado, milimétricamente calculado, cada paso ensayado a la perfección. Alejandro se mantendría cerca del proyector, listo para activar el video en el momento exacto, la señal inconfundible. Mateo, escondido en un lugar seguro y anónimo, estaba preparado para testificar, si fuera necesario, para confirmar su grabación y el relato de los hechos, enfrentando sus miedos. Doña Graciela, con su sabiduría y contactos internos en el personal, había asegurado el acceso de Sofía al lugar en el momento crucial, justo cuando Isabela brindaría por su éxito. Todo dependía de la sincronización perfecta, de que la verdad estallara con la fuerza suficiente para desmoronar la fachada de Isabela y revelar su verdadera y oscura naturaleza, sin dejar lugar a dudas. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los discursos de rigor comenzaron, elogios a la familia de la Vega, palabras vacías de filantropía y compromiso social que resonaban en el auditorio con una hipocresía palpable. Isabela, con su sonrisa perfecta y su voz melodiosa y ensayada, se preparaba para tomar la palabra, para sellar su victoria y su coronación como dama de la sociedad. El ambiente estaba cargado de una falsa solemnidad, de una hipocresía que solo Elena y Alejandro podían percibir en toda su magnitud, sintiendo el peso de la mentira. El tic-tac del reloj parecía retumbar en el alma de todos, marcando los últimos segundos de la impunidad de Isabela, el inicio de su caída sin regreso, el fin de su reinado de sombras. La expectativa crecía. Un silencio tenso se apoderó del auditorio mientras Isabela se acercaba al micrófono, con paso firme y una confianza ciega. Sus ojos brillaban con un triunfo anticipado, con la convicción de que nadie podía tocarla, de que era invencible. Elena, desde su escondite, estratégico, apretó los puños, la adrenalina corriendo por sus venas, sintiendo el calor de la batalla. El momento crucial se acercaba, el instante en que la verdad, como una bomba de tiempo, explotaría en el centro de la alta sociedad, destruyendo las mentiras y sacando a la luz la oscuridad que Isabela había ocultado por tanto tiempo. El destino de muchos estaba a punto de cambiar para siempre, en un instante. Esta noche, comenzó Isabela, su voz resonando con una confianza helada por el auditorio. Celebramos la visión de mi amado Alejandro y la generosidad que ha hecho posible este faro de esperanza. Mi fundación, Corazones Unidos, se une a este noble propósito para asegurar un futuro más brillante a nuestros niños. Levantó una copa de cristal tintineante, los ojos fijos en Alejandro, una sonrisa triunfal en sus labios. La luz de los focos la bañaba, realzando su belleza gélida, su elegancia impecable. Los aplausos estallaron, un eco de su inminente victoria. Elena, desde 1900, las sombras, sintió una opresión en el pecho. ¿Sería este el final? ¿La consagración de la mentira? El aire se cargaba con una expectación artificial, el presagio de una tormenta que nadie más parecía ver, salvo aquellos pocos que conocían la verdad oculta y peligrosa. Por el futuro de la Fundación de la Vega y por todos los niños de Colombia, proclamó Isabela, alzando la copa, sus ojos brillando con una ambición desmedida que solo Elena y Alejandro podían discernir. En ese instante, Alejandro, con una seña casi imperceptible, activó un pequeño dispositivo, la pantalla gigante detrás de Isabela, que segundos antes mostraba el logotipo del hospital, parpadeó. Un murmullo de confusión recorrió el auditorio. Isabela frunció el ceño, molesta por la interrupción. «Disculpen, un pequeño problema técnico», dijo, intentando mantener la compostura, su sonrisa tensa. Pero el problema no era técnico, era la verdad.
abriéndose paso a través de la red de mentiras que ella había tejido, con tanta astucia, con tanta frialdad calculada, a lo largo de los años. De repente, la imagen del logotipo fue reemplazada por una grabación borrosa, tomada con la cámara de un teléfono móvil, pero innegablemente clara en su contenido. La cámara, inestable al principio, se enfocó en Isabela, sonriendo de forma sospechosa mientras, con una discreción calculada, vertía un líquido transparente de un pequeño frasco en una copa de champán, idéntica a la que Alejandro había estado a punto de beber en la gala. El auditorio enmudeció. La sonrisa de Isabela se desvaneció, reemplazada por una mueca de horror y confusión que no pudo ocultar, que la desfiguró por completo. Las cabezas se giraron, los murmullos crecieron, no de asombro, sino de una incredulidad que se transformaba lentamente en condena. El silencio se rompió, no por aplausos, sino por un aliento colectivo de horror y conmoción. La voz de doña Graciela, clara y contundente, resonó por los altavoces, narrando la escena con una calma escalofriante, una voz que no dejaba lugar a dudas. La señorita Isabela siempre fue así. Yo la vi muchas veces. Vertía cosas en las bebidas de la gente, señor Alejandro. No era para emborracharlos, era algo peor, para controlarlos, para hacerlos enfermar poco a poco. Esa era su manera de deshacerse de los que le estorbaban o de controlar a los que quería manipular, sin que nadie sospechara de ella. La voz de la cocinera, con el peso de años de secretos guardados, fue una bofetada a la falsa imagen de Isabela, un golpe directo a su corazón de piedra. La verdad, como un torrente, comenzaba a desbordarse, inundando de vergüenza y horror a todos los presentes en la sala. Los flashes de las cámaras, que antes buscaban la sonrisa de Isabela, ahora la congelaban en un primer plano de pánico y furia. Su rostro, descompuesto, era un mapa de emociones oscuras, ira, miedo y una desesperación animal por recuperar el control. Se levantó bruscamente, derribando la copa vacía que aún tenía en la mano, sus ojos de víbora clavados en la pantalla, como si pudiera detener la verdad con su mirada. Eso es un montaje, una vil mentira, es Photoshop. Esa mujer, esa limpiadora me está atacando de nuevo. Ella quiere destruirme, gritó, con una voz estridente que delataba su pánico, su fachada desmoronándose ante los ojos atónitos de la alta sociedad, que no salía de su asombro. Su elegante vestido blanco, antes un símbolo de pureza, ahora parecía una mortaja, un sudario. Alejandro se adelantó. Su figura imponente se erigió junto a la pantalla, su rostro serio, sus ojos fríos como el mármol, sin una pizca de la confusión que había sentido antes. No, Isabela, no es un montaje, es la verdad, grabada con la valiente doña Graciela, dijo, su voz resonando con autoridad. La multitud, hipnotizada por el drama, no perdía detalle. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de asombro y condena. La matriarca de la Vega, doña Carmen, se llevó una mano al pecho, pálida, con los ojos fijos en la pantalla, sus cimientos de control y poder tambaleándose. Ella, que siempre había desconfiado de Isabela, ahora veía sus peores temores confirmados. «¡Esto es una ignominia!», exclamó alguien desde la multitud, una voz que resumía el sentir generalizado, la profunda conmoción que había provocado la revelación. Mientras Isabela, con su furia desatada, intentaba abalanzarse sobre Alejandro, un nuevo foco de atención se abrió en la entrada del auditorio. Elena entró, esta vez no como una limpiadora oculta, sino como una madre leona, llevando de la mano a su pequeña Sofía, que se aferraba a su vestido, sus ojitos asustados pero fijos en el estrado. La presencia de la niña, tan frágil y vulnerable, fue un golpe directo al corazón de los presentes. Sofía, con su pijama de hospital y una mantita raída, era la encarnación misma de la inocencia, el contraste más brutal con la maldad que se revelaba ante sus ojos. Un silencio aún más profundo se hizo en la sala, cargado de una expectativa dolorosa, de una tensión que cortaba el aire como un cuchillo afilado, lista para el siguiente acto de un drama sin igual. Isabela vio a Sofía y su rostro se contorsionó en una máscara de horror aún más profunda, un miedo primario que la hizo retroceder un paso, perdiendo el poco autocontrol que le quedaba. «No, imposible, ella no puede estar aquí»,
balbuceó, su voz apenas un susurro de terror. La gente, confundida por la reacción de Isabela, miró a la niña con una nueva curiosidad, una comprensión incipiente de la conexión que las unía. Elena, con una fuerza que emanaba de lo más profundo de su ser, se acercó al estrado, su mirada firme y llena de una dignidad inquebrantable, a pesar del cansancio y el dolor, a pesar de todo el miedo que aún sentía en lo más profundo de su alma. La justicia, por fin, comenzaba a tomar forma y a pedir explicaciones. Elena subió al estrado. Su presencia, aunque modesta, irradiaba una verdad innegable que eclipsaba la sofisticación forzada de Isabela. Se arrodilló junto a Sofía, abrazándola con ternura, secando sus lágrimas con un gesto amoroso. «Mi amor, no tengas miedo. Ya pasó. La mujer mala ya no te puede hacer daño. Ahora estás a salvo», le susurró al oído, su voz suave, pero cargada de una protección fiera. La niña, con la inocencia y la pureza que solo los niños poseen, levantó su pequeña mano temblorosa y con un dedo índice señaló directamente a Isabela, que se había quedado, paralizada de terror y de pánico, con los ojos desorbitados, incapaz de moverse, como una estatua de sal. El gesto, tan simple, tan devastador, sellaba su destino, sin lugar a dudas. «Ella, la mujer mala», exclamó Sofía. Su voz, aunque pequeña y asustada, resonó en el silencio aturdido del auditorio, como una campana de cristal, clara y contundente, una verdad que no podía ser negada. Me dijo que si le contaba a alguien que ella me llevó, que mi hermanita iba a desaparecer para siempre, que nunca más la volvería a ver. Tenía mucho miedo, mucha sed, mucho frío, añadió, aferrándose al cuello de Elena, los recuerdos del secuestro aún frescos y dolorosos en su mente, la inocencia mancillada por la crueldad, las lágrimas de Sofía, sus palabras puras, fueron una puñalada en el corazón de los presentes, un recordatorio brutal de la vileza de Isabela, de su crueldad sin límites, de su falta de humanidad. La gente, que antes había dudado de Elena, ahora sentía una vergüenza profunda, un arrepentimiento amargo. Las madres lloraban en silencio, los hombres apretaban los puños, la indignación era palpable, un torbellino de emociones encontradas que recorría el auditorio. Isabela, con un último y desesperado intento de manipulación, se volvió hacia la multitud, su voz temblorosa. «Es una niña, está confundida, esa mujer la ha adoctrinado, ella es la verdadera manipuladora, la que ha usado a su propia hermana para esta farsa. Es un show, un circo. No la escuchen», suplicó, intentando recuperar el control de la narrativa, pero sus palabras sonaban huecas, carentes de convicción, como un grito desesperado de alguien que se ahoga en un mar de mentiras y oscuridad. Alejandro, con una rabia contenida, pero un fuego en los ojos que reflejaba la furia de un león herido, interrumpió a Isabela, su voz fría y resonante. «No, Isabela, no es una farsa. Es la verdad más dolorosa y cruel. El detective encontró a Sofía. Tus hombres la habían secuestrado para silenciar a Elena. Y la sustancia que pones en las bebidas no es para emborrachar. Es un veneno de acción lenta, un veneno que buscabas usar para incapacitarme, como lo hiciste con el señor Castaño, para controlar mi fortuna, para que pareciera un trágico accidente, un destino cruel. Todo está grabado, todo está documentado, todo ha salido a la luz, sin piedad». Su voz se quebró al final. La traición era profunda, el dolor inmenso. Un escalofrío de horror recorrió el auditorio. La palabra veneno resonó como un trueno, transformando la conmoción en indignación absoluta, en un clamor de justicia que nadie pudo contener. La imagen de Isabela, antes una deidad intocable, se desmoronó por completo, convertida en un monstruo, una víbora venenosa. La matriarca de la Vega, con el rostro desencajado, se puso de pie, sus ojos fijos en Isabela, no con compasión, sino con una rabia helada, con la furia de una leona que ve mancillado su honor y el nombre de su familia. «Isabela, maldita seas, has deshonrado a mi familia, has manchado nuestro nombre con tu maldad», gritó doña Carmen. Su voz, aunque temblorosa por la edad, retumbó con la fuerza de un juicio inapelable, de una condena sin retorno. Isabela, acorralada,
supo que su imperio de mentiras se había derrumbado por completo. Con un último intento desesperado, se abalanzó hacia Elena y Sofía, sus ojos inyectados en sangre, con la intención de hacerlas callar para siempre, de evitar que la verdad siguiera saliendo a la luz, a cualquier precio. Pero Alejandro, anticipándose a su movimiento, se interpuso, protegiendo a Elena y a la niña con su propio cuerpo, un escudo de acero. Los guardias de seguridad, moviéndose con una rapidez asombrosa, la interceptaron antes de que pudiera alcanzarlas, inmovilizándola con firmeza, impidiendo cualquier reacción de su parte. Sus gritos de furia y desesperación se perdieron en el caos, en la marea de voces indignadas que la condenaban sin piedad. «Suéltenme. Esto es una injusticia. Soy inocente. Todo es un complot de esa limpiadora envidiosa y ese hombre que la apoya», vociferó Isabela, pataleando y forcejeando contra los guardias, su rostro desfigurado por la rabia y la humillación, su dignidad hecha añicos. Pero nadie la escuchó. Su voz se ahogó en el clamor de la multitud, en el grito unánime de justicia que se elevaba por el auditorio, un coro de condena que resonaba en cada rincón, que la hacía sentirse pequeña e insignificante. Su plan había fallado, estrepitosamente. Su fachada de perfección se había quebrado en 1000 pedazos, revelando su verdadera y oscura naturaleza, su corazón de piedra, su maldad sin límites. El silencio, antes cómplice, ahora era un juicio implacable, una sentencia inapelable. En medio del caos, la imagen de Elena, con Sofía acurrucada en sus brazos, era un faro de dignidad y resistencia. Su rostro, antes marcado por el miedo y la preocupación, ahora irradiaba una paz profunda, la paz de quien ha visto la verdad triunfar sobre la mentira, la justicia prevalecer sobre la maldad. La gente la miraba con nuevos ojos, no como a la limpiadora envidiosa, sino como a una heroína, una mujer valiente que había osado desafiar al poder, que había luchado con todas sus fuerzas por la verdad. Los aplausos estallaron, débiles al principio, pero creciendo en intensidad, un homenaje a su coraje, a su perseverancia, a su fe inquebrantable en la justicia, en la bondad de los seres humanos, en la fuerza del amor. Alejandro, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se acercó a Elena y a Sofía, sus ojos llenos de un arrepentimiento sincero, de una gratitud inmensa que no cabía en su corazón. «Elena, lo siento. Fui ciego, fui un tonto. No quise ver la verdad, no quise escucharte. Pero tú, con tu valentía, con tu honestidad, me abriste los ojos, me salvaste la vida y salvaste a Sofía, a pesar de todo», dijo, su voz ronca de emoción, sus manos temblorosas al tocar suavemente el brazo de Elena. En ese instante, en medio de la vorágine, la conexión entre ellos se hizo innegable, un vínculo forjado en la adversidad, en la lucha por la justicia, en la verdad más pura, una promesa de un futuro juntos, diferente, más humano. La policía, que había llegado discretamente a la inauguración alertada por Alejandro, procedió al arresto formal de Isabela. Sus gritos, sus pataleos, sus acusaciones desesperadas se convirtieron en un lamento ahogado mientras era escoltada fuera del auditorio, su imagen de dama intachable desmoronada por completo. Los flashes seguían destellando, pero ahora captaban su caída en desgracia, la derrota pública de su maldad. Darío Méndez, su abogado, un hombre que se había creído invencible, desapareció entre la multitud, humillado y avergonzado, su carrera arruinada para siempre. El reinado de Isabela, basado en el engaño y la crueldad, había llegado a su fin de la forma más pública y humillante posible, sin posibilidad de retorno, sin posibilidad de un nuevo comienzo. Doña Carmen, la matriarca, con una expresión de profunda tristeza y alivio, se acercó a Elena. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora llenos de una sincera admiración y respeto. «Elena, has demostrado una valentía que pocos poseen. Has defendido la verdad y has salvado a mi nieto, a mi familia, de una tragedia inminente. El nombre de la Vega te debe un agradecimiento eterno, un honor que jamás podré pagar», dijo, y en un gesto inesperado tomó las manos de Elena, apretándolas con fuerza, un reconocimiento tácito de su valor, de su integridad inquebrantable, a pesar de su condición social y económica.
Era una muestra de reconciliación, de un cambio profundo en la perspectiva de la anciana, un reconocimiento de la verdadera nobleza, que no se mide en títulos ni en dinero, sino en el corazón. La sala de prensa, antes escenario de la humillación de Elena, ahora era testigo de su triunfo. Los periodistas, arrepentidos por su complacencia con las mentiras de Isabela, se acercaban a Elena con respeto, buscando su testimonio, su versión de los hechos. La historia de la limpiadora mentirosa se había transformado en la historia de la heroína de la verdad, un giro dramático que nadie habría predicho. Elena, con Sofía aún aferrada a ella, habló con una calma y una dignidad que conmovió a todos, relatando su lucha, su miedo, su determinación. No luché por mí, ni por dinero. Luché por mi hermana, por la justicia, por la verdad y por aquellos que no tienen voz, para defenderse del abuso del poder, declaró, su voz resonando con una fuerza moral que silenciaba cualquier objeción, cualquier duda. Alejandro, de pie junto a Elena, la miraba con una admiración que lo llenaba por completo, sus ojos revelando un amor incipiente y sincero, un sentimiento que había nacido de las cenizas de la traición y el engaño. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su fortuna, sino en la integridad y el coraje de personas como Elena. La justicia, aunque tardía, había llegado, y con ella, una nueva oportunidad para su familia, para su futuro. El hospital infantil, que Isabela había intentado usar para su propia gloria, ahora se alzaba como un monumento a la verdad, un símbolo de la lucha de Elena, de su valentía. El sol, asomándose por las ventanas, iluminaba la sala, marcando el inicio de un nuevo día, de un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo lleno de esperanza. El escándalo de Isabela Rojas se convirtió en la noticia del día, eclipsando cualquier otro evento social o político en Bogotá. Los medios, en un giro de 180 grados, se volcaron a favor de Elena, publicando artículos que elogiaban su valentía y denunciaban la crueldad de la prometida de Alejandro. La opinión pública, que antes la había linchado, ahora la aclamaba como un símbolo de resistencia. La reputación de Isabela, una construcción meticulosa de años de engaños y manipulaciones, se desmoronó en un solo día, hecha añicos. Su nombre se convirtió en sinónimo de maldad y traición. Un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede destruir una vida, no solo la de otros, sino la propia. La verdad, finalmente, había cumplido su promesa. Mientras los últimos detalles del arresto y la investigación se cerraban, Elena y Alejandro se quedaron un momento a solas en el auditorio, el silencio ahora cargado de una intimidad nueva, de un respeto mutuo que había florecido en la tormenta. Sofía dormía plácidamente en una camilla improvisada, ajena al revuelo, a salvo. «Elena, has cambiado mi mundo», dijo Alejandro, su voz baja y sincera, sus ojos fijos en ella, revelando la profundidad de su gratitud y su admiración. «Gracias a ti, mi hermana tiene una oportunidad, y la verdad ha salido a la luz. Estoy en deuda contigo, con tu coraje, con tu alma noble», respondió Elena, una leve sonrisa asomando en sus labios, una sonrisa que prometía un futuro diferente, un futuro que apenas comenzaban a vislumbrar, lleno de posibilidades. La imagen de Isabela, humillada y vencida, siendo llevada por la policía, contrastaba brutalmente con la de Elena, serena y victoriosa, con su hermana a salvo en sus brazos. La élite de Bogotá, que había sido testigo de la farsa, ahora presenciaba la victoria de la dignidad sobre la soberbia, de la honestidad sobre la mentira. La injusticia había sido desenmascarada, y la balanza de la justicia, aunque lenta, se había inclinado a favor de la verdad. Este clímax no solo había expuesto la maldad de Isabela, sino que había transformado a Elena de una víctima silenciosa a una heroína aclamada, y a Alejandro, de un hombre ciego a uno que finalmente veía el mundo con claridad, con un nuevo propósito y una nueva esperanza en su corazón. El auditorio, ya vacío de invitados, parecía guardar el eco de los eventos dramáticos, el murmullo de las verdades reveladas. Elena y Alejandro, de pie en el estrado, bajo la tenue luz del amanecer que se colaba por los ventanales, sentían el peso de lo ocurrido, pero también la ligereza de un futuro que se abría ante ellos, un futuro que antes parecía imposible. La batalla había terminado,
La guerra había sido ganada por la verdad, por la valentía, por el amor incipiente que los unía. La injusticia había sido expuesta, y ahora era el momento de la reparación, de la construcción, de un legado que honraría a quienes habían sufrido y a quienes habían luchado incansablemente por un mundo más justo, más humano, más digno para todos, sin exclusiones ni diferencias. El caos se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio pesado de incredulidad y los fragmentos destrozados de la perfecta fachada de Isabela. Los gritos de la mujer, antes una figura intocable, se habían convertido en ecos lejanos mientras era conducida fuera del auditorio por la policía, su imagen de dama inmaculada desmoronándose en cada paso. La élite de Bogotá, antes cómplice de su ceguera o de su conveniencia, ahora observaba con una mezcla de horror y alivio, un profundo arrepentimiento por haber juzgado sin saber. Alejandro, de pie en el estrado, sentía el temblor en sus manos, no de miedo, sino de una profunda conmoción por la verdad brutal que había sido desvelada, una verdad que había estado a punto de costarle la vida, salvándose de un destino cruel orquestado. Elena, con Sofía aún aferrada a su cuello, observaba la salida de Isabela, no con rencor, sino con una serenidad nacida de la justicia cumplida. Las miradas de la gente, antes de juicio y desprecio, ahora eran de admiración y respeto, un reconocimiento tardío a su valentía inquebrantable. La verdad siempre encuentra su camino, no importa cuánto intenten sepultarla, pensó, el corazón ligero pero cansado, sintiendo el peso de la batalla recién librada. Sofía, ajena al drama adulto, se acurrucaba en sus brazos. Su respiración suave era la melodía más hermosa para Elena. La humilde limpiadora, contra todo pronóstico, había desenmascarado a una villana poderosa, demostrando que la dignidad no tiene precio ni estatus social, que la bondad y la verdad siempre prevalecen sobre el mal. Alejandro se acercó a Elena y a Sofía. Sus ojos, antes nublados por el engaño, ahora brillaban con una claridad dolorosa y un arrepentimiento profundo. Se arrodilló a la altura de Sofía y luego miró a Elena. Elena, no hay palabras para expresar lo ciego que fui, lo estúpido que fui al no creerte, al no escucharte cuando intentaste advertirme. Perdóname, dijo, su voz quebrada por la emoción, extendiendo su mano para tocar suavemente el hombro de Elena. No solo me salvaste la vida, sino que me abriste los ojos a una verdad que se escondía detrás de mi propia felicidad. Una verdad que me estaba matando lentamente, sin piedad alguna. Su gratitud era inmensa, un torrente de emociones que lo desbordaba. Elena, al ver la sinceridad en los ojos de Alejandro, sintió que el muro de desconfianza que había construido alrededor de su corazón comenzaba a desmoronarse. No hay nada que perdonar, Alejandro. Solo hice lo correcto. Y tú también estuviste ciego al amor falso, a la traición de la que se hacía pasar por tu prometida. Nadie merece pasar por eso, respondió, su voz suave, con una compasión que sorprendió a Alejandro. Compartían un dolor, una herida profunda que los unía, trascendiendo sus mundos. La injusticia había sido un puente inesperado, conectando sus almas de una manera que la opulencia jamás habría podido lograr. Una conexión genuina y sin artificios ni mentiras. Alejandro se puso de pie, su mirada se posó en la fachada brillante del nuevo hospital. Este hospital, este lugar se construyó con la esperanza de ser un faro, pero la verdadera esperanza, la verdadera luz, la has traído tú, Elena, con tu valentía, con tu fuerza inquebrantable, con tu dignidad. He tomado una decisión. No puede llevar solo el nombre de mi familia. Miró a Elena con una determinación renovada. Quiero que el Hospital Infantil de La Vega sea renombrado. Quiero que sea la Clínica Esperanza Elena, en tu honor, en honor a tu coraje, para que su nombre sea un símbolo de la verdad que siempre sale a la luz, un símbolo de la justicia, del amor y de la verdad, para siempre. Elena sintió un nudo en la garganta. Su nombre, asociado a un hospital, a la esperanza de miles de niños, era algo que jamás habría soñado. Alejandro, yo no sé qué decir. Es un honor demasiado grande, un peso que quizás no pueda llevar. Soy solo una limpiadora, un simple engranaje en este mundo.
Mi nombre no tiene la resonancia que la de tu familia, balbuceó, las lágrimas asomando a sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. La humildad en su respuesta conmovió aún más a Alejandro, confirmando su convicción de que Elena era la persona más digna de ese reconocimiento, de ese homenaje, de ese honor inmerecido y tan especial. Alejandro tomó sus manos. Elena, tu nombre, tu historia, es mucho más poderosa que cualquier linaje o fortuna. Representa la fuerza de los vulnerables, la victoria de la honestidad sobre la mentira, la esperanza para quienes creen que no tienen voz. Precisamente por eso, porque vienes de abajo, tu nombre resonará en el corazón de cada familia que busque un milagro en este lugar. Será un legado de verdad y valentía, un faro de luz para los que sufren, para los que no tienen nada que perder y todo por ganar. Es tu momento, es tu verdad la que debe brillar, sin miedos ni límites, con luz propia. Doña Carmen, que había observado la escena desde la distancia, se acercó, su mirada antes gélida, ahora cargada de una nueva y profunda sabiduría. Alejandro tiene razón, Elena. Has demostrado una nobleza que a muchos de nuestra clase les falta, una fortaleza que yo, lamentablemente, no supe ver a tiempo. Te pido perdón por mi ceguera, por mis prejuicios. La Fundación de la Vega necesita un corazón como el tuyo, una visión pura y sin intereses ocultos, dijo. Su voz, aunque todavía firme, teñida de un respeto sincero. Era una admisión de errores, una muestra de humildad que sorprendió a Elena, marcando un verdadero cambio en la matriarca, en su percepción del mundo y de las personas. Elena, conmovida por las palabras de la matriarca y la confianza de Alejandro, respiró hondo. Si es así, entonces acepto, por todos los niños que no tienen voz, por Sofía, por la verdad, dijo, su voz firme y llena de una nueva determinación. Alejandro sonrió, un rayo de sol en medio de la adversidad. Y para Sofía, por su valentía, por el terror que sufrió, hemos decidido ofrecerle una beca completa, desde la mejor educación hasta cualquier tratamiento médico que necesite, de por vida, sin costo alguno. Este hospital será su segundo hogar, su refugio, su fortaleza, añadió, sus ojos fijos en la pequeña, que ahora despertaba en los brazos de Elena, mirando el mundo con curiosidad y esperanza. El anuncio público del cambio de nombre del hospital y la nueva dirección de Elena al frente de la fundación fue recibido con aplausos sinceros, un clamor de esperanza que llenó el auditorio. Alejandro y Elena se pararon juntos en el estrado, la mano de él posándose brevemente sobre la espalda de ella en un gesto de apoyo, de complicidad. La prensa, antes ávida de escándalos, ahora captaba la imagen de una nueva era, de una alianza improbable pero poderosa. En ese instante, una chispa, nacida del respeto y la gratitud, comenzó a encenderse entre ellos, una conexión que trascendía los abismos sociales, prometiendo algo más profundo, algo real y duradero, más allá de la fortuna y el poder que los había cegado. Los días que siguieron fueron de intenso trabajo en el hospital. Elena, con una energía inagotable, se sumergió en su nuevo rol, aportando su visión humana y su empatía a cada decisión. Alejandro, por su parte, pasaba horas a su lado, no solo como benefactor, sino como un aliado leal, un aprendiz. Compartían cafés fríos, discusiones apasionadas sobre proyectos y risas genuinas. Tu visión es inspiradora. Elena, nunca había visto el mundo con tanta claridad, le confesó Alejandro una tarde, sus ojos fijos en ella, sintiendo cómo su corazón, antes encerrado en un caparazón de riqueza y superficialidad, se abría a una nueva forma de amar, de sentir, de vivir la vida plenamente. Elena, aunque concentrada en el trabajo, no podía negar la creciente atracción que sentía por Alejandro. Su nobleza, su arrepentimiento sincero, su apoyo incondicional, habían derribado sus defensas. ¿Quién iba a pensar que el millonario, el hombre al que salvé, se convertiría en esto, en algo que me hace sentir viva, que me hace sentir valorada de verdad? Pensó, una sonrisa tímida asomando a sus labios. Sus vidas tan dispares se habían entrelazado de una manera tan orgánica, tan inevitable, que parecía cosa del destino. La gratitud se había transformado en admiración, y la admiración,
lentamente, en un amor puro y sin pretensiones, sin filtros, sin máscaras, un amor verdadero que la hacía feliz. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina de Elena, revisando los planos de una nueva ala del hospital, Alejandro dejó caer los documentos. Se giró hacia ella. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo decía todo. Elena, ya no puedo ocultarlo. Te amo. Te amo por tu fuerza, por tu bondad, por la manera en que transformaste mi vida y me mostraste la verdadera dignidad. Te amo por haber salvado no solo mi vida, sino también mi alma, declaró, su voz cargada de una emoción cruda y sincera, sin filtros. Se acercó a ella, tomándole las manos, suplicándole con la mirada que lo creyera, que lo aceptara, que le diera una oportunidad para amarla. Las palabras de Alejandro resonaron en el corazón de Elena, confirmando los sentimientos que ella misma había estado guardando en secreto. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad y alivio, un profundo sí que no necesitaba palabras. Yo también te amo, Alejandro. Te amo por haber creído en mí, por haber luchado a mi lado, por haber visto más allá de mis harapos, por haber amado a Sofía como si fuera tu propia sangre, por haber abierto tu corazón a una simple limpiadora, respondió, su voz temblorosa de emoción. Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. No era un diamante ostentoso, sino un anillo sencillo, de plata, con un grabado de una E y una A entrelazadas. Este anillo, dijo Alejandro, mientras lo deslizaba suavemente en el dedo de Elena, no es de fortuna, sino de la promesa de una vida juntos, construida sobre la verdad, el respeto y un amor que nada ni nadie podrá romper. Será el símbolo de que lo más valioso no se compra, sino que se gana con el corazón, con la valentía, con la dignidad, con la fe inquebrantable en la justicia y la bondad humana. Elena miró el anillo, sus lágrimas cayendo suavemente sobre la plata brillante. Era más hermoso que cualquier joya que Isabela hubiera poseído, porque estaba cargado de un amor puro, un amor verdadero, que la hacía sentir la mujer más feliz y afortunada del mundo. 5 años después, el bullicio de Bogotá seguía siendo el mismo, pero la vida de Elena y Alejandro había florecido en una sinfonía de amor y compromiso. La clínica Esperanza Elena, antes un sueño, ahora era una realidad palpable, un testimonio vivo del poder transformador de la verdad y la justicia. El edificio, que había sido el escenario de un drama, se había convertido en un epicentro de milagros diarios, donde la risa de los niños resonaba en los pasillos, un recordatorio constante del propósito que los unía. La ciudad había sido testigo de su historia, de su lucha, de su amor, y ahora era testigo de su legado, un legado que iba más allá de las paredes de un simple hospital. La clínica, gracias a la incansable labor de Elena como directora de la fundación y el apoyo incondicional de Alejandro, había crecido exponencialmente, expandiendo su red a 3 grandes ciudades de Colombia. Miles de niños sin recursos, antes condenados a la enfermedad y el olvido, recibían atención médica de primera calidad, educación y, sobre todo, esperanza. Cada niño que salvamos, cada sonrisa que devolvemos, es un eco de tu valentía, Elena, le decía Alejandro, orgulloso, cada vez que visitaban una nueva sede. Las paredes de cada clínica estaban adornadas con una placa sencilla que llevaba el nombre de Elena, pero también con los nombres de todos los que habían creído en ella, en su verdad, en su lucha, en su amor. Elena y Alejandro eran ahora un matrimonio. Feliz, su amor, maduro y profundo, era un faro de esperanza para todos los que conocían su historia. Sofía, una niña sana y brillante, estudiaba en una de las mejores escuelas, su futuro asegurado gracias a la beca y al amor de su hermana y su cuñado, que la habían acogido como a una hija. Mamá, siempre me contaste que la verdad es como una semilla, que crece y se vuelve un árbol fuerte, con muchas ramas, decía Sofía a Elena con la sabiduría de su corta edad. Y Elena, con una sonrisa, le respondía, así es mi amor. Y ese árbol, Sofía, da los frutos más dulces, la justicia, el amor y la esperanza, que nos acompañan para siempre, sin falta. Su historia, la de la limpiadora y el millonario, se convirtió en una leyenda urbana, en un cuento de hadas moderno que inspiraba a muchos, demostrando que la verdadera riqueza no reside en el dinero,
sino en la integridad del espíritu. Las fotografías de Isabela, esposada, se desvanecieron de la memoria colectiva, reemplazadas por la imagen de Elena, radiante de felicidad, junto a Alejandro y Sofía, símbolos de que la verdad, incluso la más humilde, siempre desenmascara el engaño más opulento y cruel, sin importar cuánto poder ostente. El legado de Elena, de la Clínica Esperanza Elena, se erigía como un monumento imperecedero a la luz que disipa las sombras. Y así, en los jardines de la que una vez fue la Mansión de la Vega, ahora transformada en un centro de investigación médica adjunto a la clínica, el cristal tintineaba de nuevo, no en copas de champán para la élite, sino en las ventanas de un futuro más justo. Las risas que resonaban eran genuinas, las de los niños recuperándose, las de las familias que habían encontrado un refugio, las de dos almas que, contra todo pronóstico, habían encontrado el amor y el propósito en la verdad. La vida de Elena, de la humilde limpiadora, se había convertido en la de una mujer fuerte, amada y respetada, cuya historia seguiría inspirando a generaciones enteras, recordándoles el poder de la honestidad y la fuerza del corazón humano. Un legado de luz,